Miren nada más estos bollitos al horno, familia, espectacular. Vamos a hacer hoy paso a paso estos bollitos al horno, donde vamos a mostrar el paso a paso de cómo hacer, y le voy a enseñar unos truquillos también para que les salga mejor sus bollitos al horno, familia. Miren nada más, espectacular. Vamos a la receta paso a paso. ¿Qué? Mi gente linda, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer bollos al horno, pero vamos a hacer esos bollitos un poquito más pequeños que van a ser especiales, familia. Así que no te pierdas esta receta. Vamos a bajar la cámara acá y ya comenzamos nuestra receta. Bollos al horno, familia. Espectacular esta receta. Como siempre, vamos a esponjar nuestra levadura. Vamos a poner acá, mi familia, un platiquito así, reciclando un poco lo que ya usamos por acá. Vamos a echar dos cucharas nada más de harina de fuerza. Encima de esto vamos a echar una cucharada, miren, una cuchara de azúcar, y vamos a utilizar 25 gramos de levadura fresca. En esta ocasión vamos a preparar medio kilo de producción, así que 25 gramitos de levadura fresca. Hemos preparado en total, familia, en total ya 200 ml de leche. Va a ser leche pura. De leche vamos a hacer esta receta totalmente. Ni un poquito de agua no vamos a utilizar. Así que 200 ml. Vamos a usar un poquitito de este líquido para esponjar nuestra levadura. Unos 60 ml aproximadamente es lo que vamos a utilizar para que podamos esponjar nuestra levadura. Mezclamos un poquitito acá, ¿sí? Ahí está. Muy bien, familia. Esto lo vamos a dejar reposar unos 10 minutitos aproximadamente, hasta que tengamos ya burbujeando un poquitito la levadura. Ya volvemos. Ok, familia, ya tenemos ya nuestra levadura ya prácticamente burbujeó. Miren, familia, espectacular ya está nuestra levadura. Así que vamos a continuar nuestra receta ahora, familia. Vamos a bajar la cámara y ya continuamos nuestra receta. Vamos a preparar ahora la parte sólida de nuestra receta. La parte sólida, vamos a utilizar harina, un total de 500 gramos. Vamos a pesar acá. Pesamos 500 gramos en total. Vamos a agregar ahí, familia, 40 gramos de manteca, así, y 2 cucharas más de aceite, así, 1 y 2. Muy bien. Y vamos a agregar acá una pizquita de sal, familia. Miren, así, una pizquita sería así, agarrar así con el dedo y echamos. Muy bien. Ahí ya tenemos ya la parte sólida de nuestra receta. Muy bien. Tenemos la levadura en la parte sólida y vamos a preparar la parte líquida. Para la parte líquida vamos a utilizar un huevo. Rompemos acá un huevo. Vamos a utilizar 100 gramos de azúcar. Vamos a pesar acá directamente 100 gramitos de azúcar. Muy bien. Vamos a agregarle, familia, una tapita bien llena de vainilla, así. Bien llena. Ahí está. Vainilla líquida. Ok. Esto vamos a mezclar un poquitito. Y en mi caso yo le voy a agregar una gotita de colorante, así. Dos gotitas de colorante. Eso ya es opcional, familia. Si ustedes no quieren poner colorante, no importa. Eso ya es a gusto de cada quien, ¿sí? Muy bien. Acá vamos a agregar nuestra leche que sobró. Miren, familia. Vamos a echar, no vamos a echar 100%, vamos a echar una parte y vamos a dejar otra un poquitito por si acaso, para no excedernos en el líquido y después al final nos sale muy blanda nuestra masa y no podemos manejar. Vamos a poner
una parte del líquido, vamos a dejar un poquitito. No olviden que hemos preparado 200 ml en total. Miren, familia, hacemos así una especie de caldito acá. Ya huele bien ya esto. Y ya automáticamente después echamos en nuestro bol directamente. Ahí vamos a agregar nuestra levadura ya esponjada. Es muy importante hacer este proceso, familia, muy importante para que le salga bien su producto, su bollo, ya que necesita este proceso, familia. Es la única forma yo encuentro que salga bien los bollos haciendo este proceso. Muy bien, acá ya tenemos toda la receta acá adentro, familia. Tenemos la leche que nos sobró un poquitito, mira, familia, nada más un poquitito. Ok, familia, vamos a comenzar el amasado. Entonces con una sola mano vamos a ir amasando. Acá tenemos nuestra espátula para después despegar todo. Tenemos la leche que sobró, ok. Vamos a ir trabajándole a esta masa y vamos a ver si le va a faltar más líquido o ya no, ok. Muy bien. Esta receta es bollo al horno, el bollo que nos gusta tanto, pero horneado. Miren, tocando así ya sentimos que le va a faltar líquido, así que vamos a ir echando todo este líquido que sobró acá. Miren, familia, vamos a echar todito los 200 ml en total de líquido para esta receta, ok. No olviden que preparamos 200 ml nada más para esta receta. Ok, muy bien, 200 ml de líquido en total. Y es así más o menos como nos sale la masa, familia. Vamos a comenzar a amasar bien. Vamos a amasar por lo menos unos 10 minutitos aproximadamente para que quede bien nuestra masa, familia. Ok, vamos a amasar esta masa así, sencillo, con las dos manos vamos a ir apretando y vamos a ir amasando esta masa, familia. Por lo menos unos 5 minutos de amasado es lo que necesitamos para que nuestra masa se quede bien. Voy a amasar así, directamente así, de esta manera. Una vez que ya amasemos todo, miren, familia, cómo está la masa. Pueden sentir de cerca. Esa es la masa que buscamos. Pueden amasar así a la antigua. Vamos apretando y retirando y estirando a la vez, a la antigua. Ahí, o si no, pueden ir haciendo el gusanito como les enseñé desde el principio. Luego lo doblamos a la inversa y volvemos a hacer el gusanito. Esta es la forma más sencilla de amasar también. O simplemente con las dos manos vamos apretando así y lo vamos amasando tranquilamente, familia, ¿sí? Ok, familia, ya amasé por varios minutitos esto. Lo que nos faltaría acá, familia, antes de embollar, es agregarle la ralladura de naranja, que es lo que le da un rico gusto a nuestros bollos, familia. Pero como siempre yo recomiendo poner la ralladura de naranja en el último, no poner dentro de la masa, sino poner en el último, cuando uno ya está amasando todo, ahí agregar la ralladura de naranja. Yo les aseguro que su producto le va a salir mucho más rico si hacen así, porque lo que nosotros queremos es que les pase el gusto a la naranja a nuestro producto. Así que recomiendo poner en el último para que su masa después tenga un rico aroma, ¿okay? Así que dejamos la ralladura de naranja, que es una de los ingredientes esenciales para el bollo, en el último. Miren, ahí está. Acá vamos a amasar un poquitito otra vez así y ya lo vamos a dejar reposar a esta masa, familia. Vamos a poner acá un poquito de harinita y vamos a dejar reposar. Miren cómo está nuestra masa, espectacular, finísima, hermosa masa. Ok, vamos a enharinar un poquitito acá.
poner un poquitito de harina acá abajo, así. Y acá mismo, sobre la mesa, con un poquitito de harina otra vez acá arriba, vamos a dejar reposar esta masa, familia. Vamos a darle el tiempo que necesita, por lo menos unos 30 minutos, familia. Cuando esto esté ya bien gordito así, vamos a volver para hacer los trocitos de bollo que necesitamos. Ahora le vamos a dejar acá. Cualquier bolsita que traigan del súper va a servir para tapar. Siempre hay que enharinar un poquitito la masa para que no se pegue, ¿ok? Acá lo dejamos, familia, por unos 30-40 minutos hasta que esto se vuelva gordo y volvemos para hacer los bollitos, los bollos al horno, ¿ok? Familia, ya volvimos acá después de aproximadamente unos 45 a 50 minutitos. Ya tenemos así nuestra masa. Miren, familia, es espectacular como fermentó esta masa. Está bien suelta, bien lindo nuestra masita. Nada más ahí mismo vamos a poner un poquito de harina ahí por arriba, así, para que no se pegue, y vamos a ir embollando esto, familia. Vamos a cortar nuestra masa así, lo vamos a cortar otra vez así y de vuelta así para facilitar después nuestros cortecitos, ¿ok? Vamos a utilizar acá nuestra balancita y vamos a hacer bollitos de 30 gramitos, amigas. Vamos a ir pesando acá 30 gramitos cada bollito. Es lo que vamos a hacer en esta ocasión. No va a ser bollos grandes, van a ser bollitos pequeños, ¿ok? Ahí está. Vamos a pesar todito esto. Muy bien, 30 gramitos, así, familia, y luego vamos a embollar. Miren, familia, vamos a estirar así un poquitito y lo vamos a embollar así. Unos bollitos bien linditos. Y ya vamos a ir colocando en nuestra asadera. Miren, espectacular. Lo cerramos así. Ahí tenemos nuestro primer bollito. Acá tenemos ya una asadera. Vamos a ir colocando. Vamos a colocar uno al lado del otro, familia, pero bien pegadito para que puedan agarrarse y crecer juntos, ¿ok? Vamos a embollar esto también, así. Tiramos la parte de la punta, doblamos hacia adentro. Vamos doblando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y este proceso vamos a repetir completito a todo nuestro bollito, ¿ok? Familia, acá ya acabo de embollar todo. Este es el último. Y ya les muestro cómo quedó. Así quedaría, familia, nuestro bollito. Vamos a colocar acá. Esa medida es lo que tenemos que mantener, familia. La distancia de 1 centímetro aproximadamente uno del otro, para que puedan crecer juntos, después agarrarse y levantarse hacia arriba. Salieron en total 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. Más 1, 31 unidades en total de los bollitos al horno que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es darle el tiempo que requiera, familia. Vamos a dejarle reposar en nuestro bollito hasta que duplique su tamaño. Cuando ya veamos que ya empieza a tocarse uno con el otro, ya empieza a tocarse y empieza a levantarse un poquitito, ahí en ese punto vamos a volver y vamos a pintarle con huevo ya para meter en el horno. No hace falta precalentar el horno, familia. Eso después directamente vamos a meter aquí y vamos a dejar acá. Vamos a tapar con una bolsita de vuelta, así, nuestra bolsita, y vamos a dejar, como dije, reposar esta masa, familia, el tiempo que requiera. Con mucha paciencia, no hay que apurarle. Vamos a dejarle el tiempo que requiera la masa, nuestro bollito, para que puedan fermentar bien, ¿ok? Vamos a tapar así de vuelta con nuestra bolsita y ahí le damos a dejar, familia. Ahí dejamos reposar tranquilamente nuestro bollito, y una vez que ya esté esto para pintar, regresamos, ¿ok? ¿Qué tal, mi gente linda? Ya han pasado aproximadamente 25 a 30 minutitos. Miren cómo ya está nuestro bollito. Ya se están agarrando un poquitito y algunos ya se están levantando juntos, familia. Así que
es el momento de pintar un poco con huevo. Vamos a utilizar un huevo entero, una tapita de vainilla y una cuchara de leche. Mezclamos bien y así tenemos ya nuestra doradura, familia. Bien lindo para pintar todo esto, ¿sí? Vamos a pintar todo esto así y luego ya les muestro ya cómo vamos a meter en el horno, familia, ¿sí? Voy a pintar todo esto, voy a cortar el video en esta parte mientras que voy pintando todo esto para que no sea muy largo. Y ya una vez que vamos a meter en el horno, voy a volver a mostrarles en cuánto grado vamos a poner nuestro horno para cocinar nuestro bollito, ¿ok? Ok, familia, acá ya pintamos todo ya con la doradura de huevo nuestros bollitos. Y vamos a cocinar estos, familia, en 200 grados, ¿sí? Mi horno es un poquitito grande, así que 200 grados estaría bien. Pero si su horno es a partir de 40, 60 litros, recomiendo en 180 grados, familia, por unos 20 minutitos. Vamos a controlar arriba y abajo, vamos a poner bien en el medio. Vamos a controlar durante 20 minutos. Si ya está bien doradito, ya vamos a sacar, familia, ¿ok? Ahí lo vamos a dejar. Una vez que ya terminamos nuestro horneado, vamos a ver el resultado final, ¿ok? ¿Qué tal, mi gente linda? De vuelta acá, ya terminamos ya nuestros bollitos. Miren, familia, cómo quedaron estos bollitos al horno. Espectacular, familia. De lujo quedó estos bollitos. Impresionante cómo quedaron, familia. Tan lindos estos bollitos. Miren nada más nuestros bollitos. Espectacular. Estos son bollitos dulces al horno. Prácticamente son pan dulce estos, familia. Estos son pan dulce, pan dulcitos. Ustedes pueden ponerle el dulce de leche característico. Pueden ponerle coco rallado encima, azúcar impalpable, y van empaquetando y lo van vendiendo así, familia. Espectacular. La otra forma de hacer es totalmente cortar así hasta un cierto punto y ahí ya lo vamos rellenando con dulce de leche así. Miren nada más, familia, espectacular. Con el cuchillito así lo afinamos un poco y colocamos un poco de coco rallado así. Miren nada más, familia, espectacular nuestro bollito. Espero que les haya gustado esta receta, familia. Pueden hacer su bollito en casa, sencillo, puedan practicar paso a paso. Hemos hecho esta recetita y nada, familia, déjenme manito arriba, suscríbanse, si son nuevos en el canal, por favor comparte y comenta. Así que nos vemos pronto, familia, nos vemos pronto, chao chao.